Apuesto a que nunca viste una moto que parece un mini tanque de guerra. ¿O sí? Bienvenidos al canal, amantes de la vida en dos ruedas. Hoy vamos a conocer una de las invenciones más locas y sorprendentes. Desde las heladas tierras de Rusia, les traigo un híbrido entre una moto y un tanque, que desafía las convenciones de lo que es posible. Prepárense para conocer a El Jamiak, una creación que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es muy real. Primero conozcamos al genio detrás de esta máquina, Eduard Luzjanin. Un ingeniero ruso con una mente creativa sin límites, es el responsable de darle vida al Jamiak. Como muchos inventores rusos, Eduard no es ajeno a las ideas extravagantes, inspirado por la necesidad de crear un vehículo capaz de enfrentarse a los terrenos más difíciles y con un toque de esa mentalidad ruda. Y pragmática tan característica de Rusia, se lanzó a construir lo que muchos considerarían una locura. Una moto tanque. La base del Jamiak es simple pero efectiva. Un motor de scooter de 150 centímetros cúbicos de origen oriental. Este motor de 4 tiempos es el corazón de la máquina, proporcionando la potencia necesaria para mover el vehículo a través de los terrenos más complicados. Pero ese es solo el comienzo. La verdadera magia está en cómo Eduard ha adaptado y modificado cada componente para convertir un simple motor en una bestia todoterreno. El diseño de esta mini mototanque es sin duda lo primero que llama la atención. Este vehículo, que lleva el nombre de un hámster en ruso, combina las características de un tanque con las de una motocicleta. Su aspecto cuadrado, rudo y de color militar encaja perfectamente con la imagen que tenemos de las máquinas rusas, funcionales, duraderas y diseñadas para sobrevivir en condiciones extremas. El hámster motorizado está equipado con un sistema de orugas que le permite moverse sin problemas sobre nieve, barro, arena y prácticamente cualquier superficie que se le ponga por delante. Con solo 85 kilogramos de peso, esta mototanque es sorprendentemente ligera, lo que la hace fácil de transportar en un vehículo más grande como una pick-up. Pero no se equivoquen, a pesar de su tamaño compacto, esta máquina está equipada con todo lo necesario para aventuras extremas. Cuenta con 2 tanques de combustible, que le otorgan una autonomía de hasta 20 horas, con un consumo de solo 1 litro por hora. Es tan eficiente como sorprendente, típico de su país de origen. Además, Luzjanin ha incorporado varios compartimentos ocultos que almacenan herramientas de emergencia, como un hacha, una sierra plegable, una linterna, una brújula, un termo y una cuerda de escalada de 15 metros. No cabe duda de que esta motocicleta está diseñada para enfrentarse a cualquier situación, y su equipamiento lo confirma. Ahora hablemos de cómo se maneja esta increíble máquina. Una de las características más peculiares de la moto es que no tiene frenos convencionales. Sí, escuchaste bien. Este vehículo depende de la habilidad del conductor para inclinarse y encontrar el equilibrio adecuado, especialmente al tomar curvas pronunciadas. El manillar está soldado al chasis, lo que significa que el control del vehículo requiere una técnica particular y un tiempo de adaptación. Eduard advierte que intentar llevar la moto tanque a su velocidad máxima de 43 km por hora puede ser un desafío, y recomienda no superar los 20 km por hora para mantener la estabilidad. Con un solo amortiguador, la moto tanque puede ser difícil de controlar a altas velocidades, pero su diseño está más orientado a la exploración y a la supervivencia en terrenos difíciles que a la velocidad. Para comprender mejor el porqué de esta invención, debemos considerar el contexto histórico y cultural en el que se creó. Rusia es conocida por su enfoque práctico y resistente en la ingeniería, especialmente en épocas de conflicto o en regiones remotas donde las condiciones son extremas. El Jamiak no es solo una máquina curiosa, es una representación del ingenio ruso para adaptarse y superar obstáculos, una filosofía que ha sido vital para la supervivencia en su vasto y variado territorio. Además, en un momento en que las tensiones geopolíticas están a flor de piel, una máquina como esta podría encontrar aplicaciones prácticas en situaciones de conflicto o en misiones de rescate en áreas de difícil acceso. Aunque es un vehículo artesanal y único, sus capacidades y diseño podrían inspirar futuras innovaciones en vehículos todoterreno. Ahora, comparemos el hámster con esteroides con otras máquinas todoterreno. Si bien existen otros vehículos diseñados para terrenos difíciles, pocos combinan la versatilidad y la capacidad de adaptación de esta moto. Su tamaño compacto, facilidad de transporte y bajo consumo de combustible lo hacen una opción atractiva para exploradores, aventureros y profesionales que necesiten un vehículo fiable en condiciones extremas. En cuanto al mercado potencial, aunque es un prototipo único, su diseño ha captado la atención de entusiastas de la mecánica y el todoterreno.
No sería sorprendente que alguna empresa se interesara en comercializar una versión adaptada de este concepto, aprovechando la tendencia hacia vehículos compactos y especializados. En resumen, el Hamyak es más que una simple curiosidad rusa. Es un testamento a la creatividad y la habilidad para resolver problemas prácticos con un enfoque único. Con su mezcla de ingenio, funcionalidad y diseño robusto, esta mototanque es un ejemplo perfecto de cómo la innovación puede surgir en los lugares más inesperados. Hasta acá hemos llegado con el video de hoy, pero no quiero irme sin antes preguntarles ¿qué opinan de estos vehículos tan ingeniosos y que tantas horas de trabajo requieren? ¿Creen que vale la pena o prefieren las potentes motos de altas cilindradas que pueden superar con facilidad los 200 km por hora? Espero tu opinión. Saludos y buen viaje en esta vida en dos ruedas.